El mundo de Little Nightmares cada vez se complica más, pero no os preocupéis, aquí os traigo toda la historia hasta el día de hoy, creando un puzzle perfecto entre juegos, DLCs y cómics. ¡Muy buenas, manada! Toda la historia comienza aquí, con el juego para el móvil Very Little Nightmares, donde se desarrolla este juego, en el Nido. Así se llama la mansión donde ocurre todo el juego. Empezamos la historia con esta niña que se estrella con su globo, llega volando al nido. Esta adorable niña la llamamos Five, o también la niña del impermeable amarillo, que por cierto es muy importante saber que esta niña no es Six, no es la misma niña del juego de Little Nightmares. ¿Y dónde está Six? Pues aquí la tenemos, aparece a lo largo de este juego ayudándonos, pero nosotros no la controlamos. Ella vaga libremente por el nido, escondiéndose de los enemigos sanguinarios. ¿Y qué enemigos tenemos aquí en el nido? Pues son dos malos muy malotes y una niña muy endemoniada y repelente. Comenzamos con la niña más odiada y poderosa de Very Little Nightmares, la repelente llamada la Pretendiente. Ella tiene los siguientes poderes: una voz súper fuerte y potente, es una gran escaladora muy resistente al daño y absorbe la energía al tocarnos con sus manos. Ella lo controla todo, es la líder del nido y también es la jefa del artesano y del mayordomo. El artesano es un personaje en silla de ruedas con brazos muy largos, se encarga de lavar la ropa, posiblemente de los niños asesinados, para después ponérselo a los muñecos de la Pretendiente. Su apariencia parece estar inspirada en este señor de la película de anime El viaje de Chihiro. Y el mayordomo, que vive para servir a la Pretendiente, continuamente con la cabeza hacia abajo, mirando hacia ella, le ayuda con las tareas, plancha la ropa, sirve el té y sobre todo atiende a las necesidades de la Pretendiente. Resolviendo puzzles y evitando a los enemigos conseguimos llegar a la zona final del juego. ¿Y de qué zona se trata? La zona del acantilado, donde la Pretendiente nos descubre y nos persigue como una loca poseída, teniendo que huir a toda prisa. Y aquí es cuando nuestra amada Six nos ayuda a acabar con la Pretendiente. En el momento más importante del juego, Six lanza una roca contra la Pretendiente, aplastándola y matándola, supuestamente. Pero no, la Pretendiente está viva, esta niña parece más poderosa de lo que es, sobrevive y lanza al vacío a Five. Y esta vez sí, las dos mueren, ya que no se vuelve a saber nada de ellas en el futuro ni en ningún juego. Ahora Six aparece de nuevo en la escena, no coge este chubasquero y continúa su historia con la misma ropa vieja y sucia con la que comenzamos. Aquí finaliza Very Little Nightmares y la historia continúa con Six yendo por el mar, lógicamente con alguna barca que tuvo que encontrar. ¿Y hasta dónde llega Six? Pues la cronología continúa en los cómics interactivos de Little Nightmares 2, en Ciudad Pálida, donde Six ha llegado por el mar y ahora está en el bosque escapando del cazador. Parece que Six ha conseguido huir y observa a un niño con una bolsa en la cabeza. ¿Este niño? Es Mono. El tiempo se para y parece que Six ha encontrado a su salvador, pero el cazador es insaciable y de nuevo encuentra a Six para esta vez capturarla y llevarla a su cabaña. Para continuar con la cronología, ahora conocemos a Mono, el protagonista de Little Nightmares 2, el niño que controlamos, este niño que tiene muchas incógnitas y secretos. Avanzamos por todo el bosque y llegamos hasta la cabaña del cazador, cabaña donde Six ha estado encerrada durante más de 30 días. La liberamos de su sufrimiento y ella, como nos lo paga, empujándonos y huyendo. Pero Six entiende que sin la ayuda de Mono no puede continuar, así que se hace su amiguito y aquí es donde comienzan juntos la aventura en el juego, huyendo del sanguinario cazador por el bosque. Este quiere cazarlos para convertirlos en trofeos, para disecarlos, pero en un punto clave del juego los niños se encuentran acorralados, parece que van a morir, pero con tan buena suerte que encuentran una escopeta y entre los dos matan al cazador a sangre fría. El cazador recibe su propia medicina y muere. Six y Mono aquí se convierten en super amigos, han matado juntos al cazador, best friends forever, y continúan en la escuela. En la escuela vemos cómo los matones son unos auténticos demonios, se putean entre ellos, se atan, aplastan su cabeza y lo que es peor, unen sus fuerzas para encerrar a Mono entre 5 y capturar a Six.
Mono ahora se encuentra solo por la escuela y tiene que luchar contra ellos con mucha astucia, hasta que llegamos al punto donde vemos a Six colgada. Destrozamos a los matones y aquí es donde Six y Mono son más amigos que nunca. Ahora sí. La enemiga principal de esta zona es la profesora, una malvada profesora, es horrible, fijaos su cara. Pero como somos buena gente, no matamos a la profesora, solo huimos del lugar y aquí es donde Six encuentra su impermeable amarillo. Hay teorías que dicen que es el mismo chubasquero que perdió Five en el mar en Very Little Nightmares, ese chubasquero que fue por el mar hasta llegar a Ciudad Pálida, pero hay otras teorías que dicen que es otro chubasquero completamente diferente. ¿Qué pensáis vosotros? Para continuar, en el hospital, donde los maniquís, que son una especie de muertos vivientes creados por el doctor, nos hacen pasar uno de los momentos más terroríficos del juego. Pero estos dos niños son unos auténticos pros matando a gente y con una combinación perfecta de agilidad y maestría encierran al doctor y lo queman vivo. Sí, lo queman. Solo quiero hacer un pequeño inciso. Aquí podéis elegir entre quemarle o dejarle vivo, dejarle que se muera ahí dentro de hambre. En los dos casos muere de diferentes formas. Avanzamos por Ciudad Pálida de Little Nightmares 2 con los espectadores embobados mirando las televisiones. Mientras haya una televisión cerca, no somos presas para los espectadores, no nos hacen ni caso, les damos igual. Todo parece normal y continúa su curso. Pero Mono entra en una de las televisiones y ¿qué vemos? Por fin aparece Thin Man. Llegamos hasta el trono de Thin Man, que empieza a perseguirnos, no puede parar. Los niños intentan esconderse, pero esto es imposible, no hay sitios para esconderse. Entonces vemos al gran Thin Man como atrapa a Six con sus poderes. ¿Y a qué lugar la lleva? Después lo veremos. Mono se encuentra ahora solo ante el peligro y Thin Man comienza a perseguirle hasta llegar de nuevo a Ciudad Pálida y comenzar la batalla final entre Mono y Thin Man. Una batalla épica por la música, la ambientación, las luces, las sombras. Una auténtica maravilla visual. Mono derrota a Thin Man. Mono es más poderoso que el gran Thin Man. ¿Os dais cuenta del poder que tiene Mono? Pero ahora se abre paso hasta llegar a la torre de señales. Por fin estamos en la torre de señales. Es una especie de ente con vida propia. La torre de señales tiene vida propia. En esta torre, tanto el tiempo como el espacio está distorsionado. Ya hemos acabado con Thin Man y entonces, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Pues como vimos antes, Thin Man ya capturó a Six y la trajo hasta aquí. Y la torre de señales se encargó personalmente de transformar a Six en este monstruo deformado, monstruo que se parece mucho a todos los enemigos de Little Nightmares, pero esta vez se trata de nuestra querida Six. La torre de señales la ha deformado. Observamos que ella está muy unida a su caja de música, la misma caja de música que aparecía en la zona del cazador. Parece que golpeándola vamos a acabar con la maldición de Six monstruosa, así que comienza una batalla épica entre Mono, que quiere destruir la caja de música, y Six, que no quiere que le toquen su cajita. Después de varios golpes en la caja, la maldición se rompe y Six vuelve a la normalidad, pero algo ha cambiado en ella, su mirada, su postura, todo. Casi sin tiempo para pensar, la torre de señales comienza a destruirse y tenemos que huir. Mono se queda atrás, parece que nos vamos a caer al vacío, pero gracias a Six, que extiende su mano y nos ayuda, no nos ayuda, nos tira al vacío, joder, dejándonos morir, nos deja morir. La malvada Six lo ha vuelto a hacer. Oh, pobre Mono. No, espera, Mono no ha muerto, aterriza en una masa de carne y ojos y encuentra un trono. Este se trata del trono que ha sido abandonado por Thin Man al ser asesinado por Mono. Se sienta y empieza a entender que él está destinado a ser el nuevo Thin Man, cerrando así este ciclo. Yo sinceramente no creo que se trate de un ciclo, un bucle en general, que todo empieza y acaba, sino que se trata de un ciclo de reencarnación de Thin Man, no de los demás personajes. Ciclo de reencarnación de Thin Man. Six, después de haber traicionado a Mono, atraviesa el portal para llegar a una sala, donde podemos observar cómo Six no se encuentra muy bien, tiene algo malo dentro de ella. Aparece aquí por primera vez en la historia Six oscura, la Six que veremos más adelante en Little Nightmares 1, una Six malvada.
Pero, esperad, ¿en qué lugar está entonces Six ahora mismo? Pues a ver, el mundo de Little Nightmares está lleno de televisores, como hemos visto, donde si tienes el poder correcto te puedes teletransportar, y en este caso, Six se ha teletransportado en una habitación de los huéspedes de Little Nightmares 1. ¿Y por qué pensamos esto? Por la máscara que tenemos aquí en la zona derecha, así como el boceto de publicidad de las fauces. Esto es publicidad de las fauces para que los huéspedes vayan para allá. Ya sabemos que los gorditos van allí para saciar su sed de hambre, además de la figura de The Lady. Ahora la historia continúa con los cómics de Little Nightmares. Dejamos atrás Ciudad Pálida y ahora nos encontramos en otra ciudad donde habitan los huéspedes. Hemos pasado... Y ya que hemos caído en una habitación de los huéspedes, ahora la historia continúa con los cómics de Little Nightmares. Dejamos atrás Ciudad Pálida y ahora nos encontramos en esta ciudad donde hemos caído, esta ciudad donde habitan los huéspedes que vemos en el cómic. Una ciudad oscura, sin nombre, donde solo habita el mal. Gente sin sentimientos que veremos más adelante llenan las calles de este lugar. Pero en un punto clave de esta historia los señores gordos acusan y señalan a Six. Y llega un personaje súper importante en la historia. Unos le llaman el barquero, otros le llaman la sombra. El nombre nos da igual. Lo que tenéis que saber es que ese señor es el que coge a los niños y les lleva a la... El barquero siempre aparece misteriosamente cuando un niño está a punto de morir. Entonces os pregunto yo, ¿qué pensáis vosotros? ¿Es bueno o es malo? Dejádmelo abajo en los comentarios. Es bueno porque les salva, pero claro, les salva para llevarlos a las fauces. Vemos al barquero llevando a nuestra amada Six al lugar más terrible, al lugar sin alma, al lugar llamado... las fauces. Aquí nos encontramos en la etapa temporal donde ocurren dos cosas casi en el mismo momento. 1. Seven, que es el niño del DLC, comienza a investigar en las fauces al despertar de una pesadilla horrible que le acelera el corazón. 2. Six, después de llegar a las fauces, conoce unos niños muy peculiares que le cuentan unas historias horribles sobre otros monstruos de Little Nightmares, historias contadas alrededor de una hoguera. Seven continúa avanzando y con su astucia lucha contra la abuela. Consigue entender que su única salida es tirar la televisión al agua para así electrocutarla y acabar con ella. La felicidad dura muy poco tiempo ya que después es capturado por el conserje. En este momento temporal se juntan Seven y Six, encerrados ambos en las jaulas del señor conserje. Seven es transportado hacia otro sitio por las cintas de la muerte, cintas creadas para encerrar a los niños, asfixiar a los niños y ahogar a los perros, para ser comidos en la zona de los huéspedes. Pero al mismo tiempo ocurre una de las mejores historias jamás contadas. El conserje piensa que Seven está muerto y quiere capturar a más niños. Entonces Six se cruza en su camino y con su inteligencia se da cuenta que si consigue llevarle hasta una zona con una puerta de metal, podría hacer caer la puerta y cortar así los brazos de este ser diabólico en modo guillotina. O juiz da pênalti! O juiz da penalidade! Con la abuela electrocutada y el conserje mutilado, nos quedan menos enemigos vivos. Parece que nuestros niños no son tan dulces como pensábamos. Seven continúa avanzando en las fauces hasta que llega a la zona de la dama. ¿Conseguirá matar a la dama? No consigue escapar. ¿Y qué ocurre? La dama hace levitar a Seven. Un polvo negro atrapa a nuestro amigo y es transformado en gnomo. En este momento todos descubrimos cómo los niños de las fauces son transformados en gnomos a través de la dama. Por otro lado, Six, la astuta, tiene unos momentos muy graciosos con los gorditos cocineros que intentan atraparla para meterla en el guiso. Pero no lo consiguen. Nuestra pequeña Six, huyendo por medio de unos ganchos, consigue huir de la zona de los cocineros. Pero ojo, cuidado, atención, por una vez ha pasado algo increíble. Fijaos en algo curioso. Seven se enfrenta a la abuela y la mata. Six se enfrenta al conserje y le mata. Six se enfrenta a los chefs y les... No, esta vez no los mata. Conociendo a Six,
seguro que ha sido porque no ha pensado un plan para matarles. Si no, vamos, serían carne picada para sus tacos. Al comienzo de la historia pensábamos que Six era un pobre ángel. Espera, pero Six no era femenino, ¿por qué dices ángel? Pues porque no voy a decir Ángela, porque los ángeles no tienen sexo. Bueno, pensábamos que Six era un pobre ángel que nunca había roto un plato. Pues, ¿estáis listos para la escena más dolorosa del mundo de Little Nightmares? En una de las escenas de hambre en la que no puede aguantar su ansia de comer, vuelve a salir la Six oscura y en vez de comerse la salchicha que se come al gnomo. Pero no es cualquier gnomo, asesinando así a nuestro amigo Seven. Con el estómago lleno, Six llega hasta un lugar muy lúgubre y siniestro, la zona donde reside la dama. Six, con su inteligencia, observa durante todo su camino que algo raro ocurre con los espejos. Estos parecen hacer daño físico real a este monstruo, por lo que con toda su astucia recoge un espejo que misteriosamente no está roto y decide reflejar el rostro de la dama cada vez que ella intenta atacarla, debilitándola poco a poco para acabar finalmente con su vida. Hoy no es un buen día para la dama, ya que Six de nuevo está en modo caníbal activado, comiendo el cuello de la dama, creando así una conexión entre Six y The Lady, alias la dama, que permite pasar los poderes a esta y comerse a todos, y le pasa los poderes a Six. Ahora mismo Six tiene los poderes de la dama y está dispuesta a sacar todo su odio dentro para asesinar a todos los que en algún momento quisieron hacerla daño, desatando su furia, partiendo cuellos de los huéspedes como si fueran mantequilla. Six sale de las fauces y consigue llegar al exterior, pero ¿cómo continúa la historia? Muchos no lo saben. Quedaos porque viene lo más interesante. Esto que os voy a contar es increíble. ¿Os acordáis que al final del DLC de Seven aparece Thin Man en la pantalla? Bueno, pues aquí os puedo explicar por qué. Cuando Mono se transforma en Thin Man, eso ocurre muy poco a poco. Aunque nosotros vemos la secuencia en unos pocos segundos, eso puede ocurrir poco a poco en meses o en años, ya que la transición de imagen a imagen nos muestra cómo se va difuminando la pantalla y transformando todo el fondo de la torre de señales muy poquito a poco. Es por eso que seguramente al final del DLC Thin Man aparece en la televisión de las fauces, porque ese va a ser su siguiente destino. Six le traicionó y no va a permitir que ella siga con vida, va a ir a por Six esta vez. Como ya sabéis, leo todos vuestros comentarios, así que decidme ahora vosotros debajo en los comentarios: ¿Six se va de las fauces con sus poderes o vuelve para asesinar a los chefs y destruir todas las fauces? Y mejor aún, ¿qué motivos llevan a Six a traicionar a Mono y además a comerse un gnomo? Gnomo. Aquí los lobomentarios ganadores, y un gran saludo a mis miembros del canal: Alex Castillo como líder de la manada, Sindeari, Barom of Hell, Inc, Forest Girl, Nati Solís, Natalie Girón, Gabriel Artigas, Cristian Salas, Laura Noriega y Ataru HT Game. Muchas gracias, chicos, gracias manada.